Tal vez se ha preguntado frecuentemente, ¿dónde puedo encontrar respuestas a las preguntas más difíciles de la vida en un mundo lleno de tragedias, conflictos y problemas? ¿O dónde y cómo puedo encontrar fortaleza para enfrentar las luchas que tengo hoy? Bienvenido a otro programa del Instituto Bíblico del Aire, donde estudiamos juntos el libro de libros, la palabra de Dios, la Santa Biblia, para encontrar las respuestas de Dios a nuestras preguntas más profundas. Estamos estudiando el Antiguo Testamento. Tome su Biblia y unámonos a nuestro Maestro para la lección de hoy. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Zacarías es el tercero de los profetas conocidos como post-exílicos. Los últimos 3 profetas del Antiguo Testamento son llamados así porque predicaron después del exilio. Estos 3 profetas son Ageo, Zacarías y Malaquías. Este trío de profetas se divide en un dúo y uno solo porque Ageo y Zacarías son como un dúo, van juntos, viven en la misma época. También ellos predican en la misma época, tienen el mismo objetivo en su predicación porque regresaron con ese primer grupo que regresó bajo el mando de Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote, para reconstruir el templo por orden de Ciro el Grande, el emperador del imperio medo-persa. Malaquías está separado de estos 2 profetas por 100 años, más o menos. Muchos piensan que Malaquías vino cerca de 10 años después de Nehemías. Recuerde que hubieron 3 regresos separados del cautiverio. Primero, el regreso bajo el gobernador Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote. 79 años más tarde, Esdras vino y su misión fue poner un ministerio dinámico en el templo que había sido reconstruido por la gente que vino en el primer regreso. Luego, 13 años más tarde, Nehemías tuvo la misión de reconstruir un muro protector alrededor del templo y de la ciudad. Se piensa que 10 años después de Nehemías, Malaquías apareció en la escena. La razón por la que se cree esto es que si uno estudia el libro de Malaquías y el libro de Nehemías, se puede ver que existen las mismas condiciones. Así que vivieron aproximadamente durante el mismo tiempo, pero ya que ni Esdras ni Nehemías lo mencionan, se asume que debe haber aparecido unos 10 años después de Esdras y Nehemías. Pero hay 100 años entre Ageo y Zacarías con este profeta Malaquías. Así que uno toma a Ageo y a Zacarías juntos. Son como profetas gemelos porque regresan en ese primer retorno y tienen los mismos objetivos en todas sus predicaciones. Este es la reconstrucción del templo. Esa era la obra de Dios en sus días, y la obra de Dios durante su época parecía perdida a causa de la persecución de esos pueblos hostiles que vivían en la Tierra Santa, quienes no les deseaban bien. Fue el temor que estos pueblos les causaba lo que les llevó a abandonar la construcción del templo por 15 años, hasta que Ageo y Zacarías aparecieron con sus profecías. Ageo ha sido considerado mucho más adulto que Zacarías, porque Zacarías era en comparación con Ageo un hombre muy joven. Ahora, para entender el ministerio de estos 2 profetas, hay que tener el enfoque histórico de la moral del pueblo
para esa época. Recuerde que ellos regresaron a un montón de ruinas y sus vidas eran también así, como un montón de ruinas. El mensaje del profeta siempre fue uno de esperanza. Cuando esta gente regresó para reconstruir el templo, la única esperanza que tenían y que la recibían de los profetas era que Dios iba a restaurarles. Excepto por esta esperanza, no tenían ninguna otra. Si usted se pone en su lugar, puede ver que su futuro no era muy claro y no tenían mucho en qué mirar hacia adelante mientras iban reconstruyendo el templo. Zacarías tiene una forma literaria muy especial, única. Ageo decía, sean fuertes y construyan. Zacarías también quería ver el templo terminado, pero él tenía esta visión. La clave para ser fuerte es tener visión. Eso es lo que hace la gente fuerte. Salomón ha dicho, donde no hay visión, el pueblo perece. Estos dos profetas iban juntos y muy bien. Uno era muy práctico, decía, sean fuertes y trabajen. El otro decía, ellos no podrán ser fuertes y no podrán trabajar si no ven a Dios. Lo que realmente necesitan es una visión de Dios. Y aquí está el mensaje de Zacarías. La persona que está en circunstancias trágicas, todo lo que puede ver son las circunstancias trágicas. En las tragedias, en las angustias, es verdaderamente cuando necesitamos una visión de Dios. El pueblo de Dios estaba pasando por esas circunstancias trágicas en este punto de la historia. Vamos a ver el marco histórico y la perspectiva histórica. Ellos habían estado cautivos por 70 años. Hemos repetido eso bastante veces. Algunos de ellos no conocían otra cosa más que el cautiverio. Otros conocieron la libertad y luego el cautiverio. Probablemente había muchos de ellos que habían visto cómo masacraban a sus seres queridos cuando cayó Jerusalén. Habían sido tratados como esclavos por 70 años. Su moral estaba por el suelo. La única razón por la que estaban allí de nuevo reconstruyendo el templo fue por la generosidad de un monarca pagano. Cuando uno está en esas circunstancias tan difíciles, ¿qué es lo que uno ve? Esa fue la pregunta que se le hizo a los profetas, y se les llama videntes por la manera en que contestaron esa pregunta. ¿Cuántas veces hemos visto a Dios preguntándole a los profetas, ¿qué ves, Elías? ¿Qué ves, Ezequiel? ¿Qué ves, Amós? Jesús dijo que uno puede tener un cuerpo lleno de luz o un cuerpo lleno de oscuridad, dependiendo de su respuesta a esa pregunta. La luz, la lámpara del cuerpo, es el ojo, dijo Jesús. Con esto quiso decir, ¿cómo ves las cosas? ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu visión? Dependiendo en cómo se ven las cosas, uno puede tener un cuerpo lleno de luz, no importa cuáles sean las circunstancias, o uno puede tener un cuerpo lleno de oscuridad, no importa cuáles sean esas circunstancias, depende de cómo uno enfoca las cosas. En este punto de la historia, esta gente necesitaba ver algo bueno. Necesitaban tener un profeta que pudiera ver a Dios, que pudiera ver lo que la mayoría de la gente no podía ver cuando estaban en circunstancias trágicas. Necesitaban un profeta que tuviera una visión de Dios y que pudiera impartirles esa visión a ellos. Por eso es que Dios les dio a Zacarías. Ese era el estilo de Zacarías, ese era su método. Hay 29 personas en la Biblia que tienen el nombre de Zacarías, tome nota de eso. 29 personas se nombran como Zacarías. Este Zacarías, se nos dice, era el hijo de Berequías y era el hijo de Ido. La razón por la cual aparece como hijo de dos hombres es probablemente porque Berequías, su padre, murió cuando era joven. Quizás murió durante el cautiverio o en el camino hacia el cautiverio. Quizás fue criado por su abuelo Ido, por eso es llamado hijo de Ido. Ahora, cuando uno se mete en estos nombres con los cuales comienza esta profecía, uno comienza a obtener el mensaje del libro de Zacarías. Zacarías significa Jehová recordó. Berequías significa Jehová
bendice. Ido significa en el tiempo convenido. Si uno conoce bien lo que estos nombres significan, comienza a tener una idea del mensaje. Estos 3 nombres al principio del libro nos dicen que a quien Dios recuerda, Dios bendice a su debido tiempo. Esto será parte del mensaje de Zacarías. Él les dirá a esta gente, Dios les recuerda, Dios les escogió desde Abraham, y miren cuántas veces ha recordado que ustedes son su pueblo escogido. Él los sacó de Egipto, hizo todos aquellos milagros, porque son su pueblo escogido. Les bendecirá y lo hará en el tiempo que crea conveniente. Ese mensaje lo obtenemos en esos nombres al principio del libro. Y tienen que ver con nosotros. ¿No le parece, mi estimado hermano, que nosotros también que nos hemos acercado a Cristo Jesús, de la misma manera, somos recordados por Dios y Él nos bendice, pero nos bendice a su debido tiempo? La profecía bíblica es interesante. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de consolación, no solo para el futuro, sino también para cualquier momento de nuestras vidas. Estimado discípulo y fiel estudiante de la Palabra de Dios, gracias por ser parte del Instituto Bíblico del Aire. Confiamos y oramos que usted aplicará lo que ha oído y aprendido en la lección de hoy de la Palabra de Dios. Por favor, planifique unirse a nosotros la próxima vez e invite a alguien más a unirse a usted para aprender juntos en el Instituto Bíblico del Aire. Contáctenos y comparta lo que está aprendiendo y cómo lo está ayudando este estudio a crecer en su conocimiento y fe en www.institutobiblicodelaire.com. Además, en nuestro sitio web, usted podrá descargar también todos los archivos de audio y las notas de este estudio. Ingrese a www.institutobiblicodelaire.com. Que el Dios de esperanza lo llene de todo gozo y paz al confiar en Él, para que pueda desbordar de esperanza por el poder de su Espíritu Santo.